6:48 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. A esta hora vamos a revisar contenido en materia de entrevista. Recibimos a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata del señor Luis Romero, quien es secretario general nacional de Avanzada Progresista y también miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Un gusto recibirlo, bienvenido. Buenos días, Daniela. Buenos días a todos. Vemos cómo una información está reflejada en la prensa nacional y regional, tiene que ver con el mecanismo COVAX y Venezuela. Se había anunciado a comienzo de semana la posibilidad de llegar un lote de vacuna de AstraZeneca a través de este convenio si Venezuela cancelaba lo que sería la proporción económica para recibirlo. Sin embargo, vemos ayer el Ejecutivo rechazando la llegada de AstraZeneca. Dicen que no van a recibir ninguna vacuna que tenga efectos adversos en nuestro país. Bueno, Daniela, esto es una situación muy preocupante porque está ocurriendo con las vacunas lo que ocurre en un país donde todo se politiza, donde las cosas que tienen que manejarse con criterios, en este caso científicos, sanitarios, terminan siendo parte de un juego perverso, macabro de confrontación política. La tragedia del COVID que está viviendo la humanidad requiere de un liderazgo responsable, requiere de estadistas que asuman el compromiso de darle prioridad a la salud de los ciudadanos por encima de sus intereses particulares. Aquí hubo una campaña feroz, Daniela, en contra de la vacuna rusa en su momento, hace unos meses, cuando empezó a hablarse de que a Venezuela iba a llegar la vacuna Sputnik, y empezó una campaña terrible por las redes, que esa vacuna no tenía un respaldo científico adecuado, que iba a generar efectos secundarios perversos, en fin. Y resulta que la vacuna Sputnik terminó siendo una de las vacunas con mayor alcance en términos de protección y se está aplicando en el país y hasta ahora, en el país y en el mundo. Y hasta ahora no hay ningún reporte que pueda generar, digamos, algún tipo de alarma con respecto a su eficacia o su eficiencia. Luego vino una campaña también contra la vacuna china y empezaron a decir por las redes, sobre todo por las redes, que esa vacuna de China venía del país donde se había producido el virus y entonces no podía, que era nociva, que era perjudicial. Y bueno, llegó la vacuna china, no solamente se está aplicando en Venezuela, sino que se está aplicando en algunos países de América Latina. Y bueno, ahora ocurre con AstraZeneca. Y es lamentable que esto sea así porque el tema de las vacunas, como ya dije, es un tema de salud pública, de una emergencia sanitaria mundial. En Venezuela están muriendo compatriotas, hemos visto con angustia los reportes de los niveles de contagio y esta situación entre el gobierno de Venezuela y el mecanismo COVAX debe resolverse. El mecanismo COVAX ha distribuido otras vacunas en América Latina, ha distribuido Janssen, Pfizer, Biotech. Si esto es así y el gobierno de Venezuela está censurando o bloqueando la vacuna específica AstraZeneca, pues entonces que se pongan de acuerdo ambas partes y vean cuál de las otras vacunas en el catálogo de COVAX puede ser aplicada. Dentro de la información habían dado a conocer de que ellos escogerán cuál será la vacuna que podrá acceder a través del mecanismo COVAX a Venezuela, que debe ser revisada y evaluada también por los científicos venezolanos. Correcto, yo creo que, digamos, los políticos tenemos que trabajar para buscarle soluciones a los problemas, no para buscarles problemas a las soluciones. Y por eso es tan importante que si hay la verdadera voluntad política de traer ese paquete de vacunas a Venezuela, absolutamente necesario, urgente, y COVAX, el mecanismo COVAX dispone de otras opciones, pues se exploren esas opciones y se resuelva el problema. Lo importante es que las vacunas lleguen, lo importante es darle respuesta a los problemas de la gente, anteponer el interés nacional por encima de esta situación, digamos, de hiperconflictividad en la que se ha convertido el tema de la pandemia. Desde el día de ayer hay una etiqueta que ha sido tendencia en la red social de Twitter, dejen entrar la vacuna, ha sido la etiqueta utilizada por diferentes personas en nuestro país. Bueno, sí, eso es una etiqueta que recoge lo que es un clamor nacional. ¿Quién no quiere vacunarse? Usted que me está escuchando en este momento, usted quiere escapar del peligro que significa la acechanza de este terrible virus. Dejen entrar la vacuna es, digamos, una posición que cualquier venezolano medianamente sensato acompañaría. Ahora,
como te digo, aquí hay situaciones que hay que ponderar. Aquí también el país ha estado sometido, en este caso la nación venezolana, a un grupo, a un paquete de sanciones que le han impedido al país, a la nación, disponer o acceder al mercado internacional de vacunas. No por falta de dinero, sino porque el sistema financiero mundial castiga a Venezuela, castiga a la nación, producto de unas sanciones que nosotros hemos denunciado por ser, además de unilaterales, lo cual las convierte en ilegales, absolutamente injustas porque terminan castigando a la víctima y no al verdugo. Esas sanciones, como por ejemplo, Daniela, las sanciones al intercambio de petróleo por gasoil, el swap, esas sanciones terminan perjudicándolo a usted, terminan perjudicando al productor agropecuario del Táchira, me refiero al diésel, a la escasez de diésel, terminan perjudicando al hospital en Yaritagua, que cuando se va la luz tiene que encender su planta eléctrica como mecanismo de respaldo, termina perjudicando al camionetero de Katia, que tiene su unidad parada por falta de diésel. Entonces, toda esta situación de las sanciones ha venido a empeorar digamos, una situación que ya de por sí era crítica. ¿La falla en la distribución de diésel es responsabilidad directa de las sanciones o tienen otros orígenes? Bueno, este es un país que en algún momento llegó a tener un superávit de producción importante. Aquí llegó hasta exportarse combustible. El deterioro estructural de PDVSA es una responsabilidad directa del gobierno. Eso nosotros lo hemos dicho públicamente. El gobierno dejó en terapia intensiva a PDVSA. Ahora, las sanciones de Guaidó le quitaron el respirador. Y por eso nosotros insistimos que esas sanciones terminan perjudicando a la gente. Las sanciones contra el swap, Daniela, se aplicaron a partir del tercer trimestre del año pasado. El intercambio de petróleo por diésel había pasado, como decimos acá en Venezuela, por debajo de cuerda. Y un sector de esta oposición extremista radical montó un lobby muy poderoso en los Estados Unidos para que se aplicara una sanción a todas las petroleras que le estaban permitiendo al Estado venezolano, en este caso a PDVSA, intercambiar el petróleo por diésel. Bueno, pues se paralizó el intercambio de petróleo por diésel, los inventarios están muy disminuidos y todos los gremios, esto no lo estoy diciendo yo, todos los gremios de transporte, Fedenagas, los sectores productivos están acusando el castigo de una sanción que va a terminar perjudicando al consumidor. Porque ¿qué va a pasar cuando se paraliza el transporte automotor? Primero vamos a tener un aumento considerable en los precios de los productos y luego vamos a tener una escasez que va a terminar perjudicando a todos, porque hasta las gandolas que transportan la gasolina se mueven con diésel. Chaltetú nos escribe y dice lo siguiente: siempre dicen que no se puede hacer nada por las sanciones, pero si llegan carros de lujos y para equipar bodegones. Explique eso. Bueno, las sanciones las sanciones que nosotros condenamos son contra el Estado venezolano. Los sectores privados pueden tener acceso a la importación de bienes, lo hemos visto con la proliferación de bodegones, de vehículos, de otros bienes de consumo. Pero el tema de, por ejemplo, el intercambio de petróleo por diésel es una materia que maneja PDVSA y PDVSA está sujeta a unas sanciones criminales que, como ya digo, como ya hemos dicho hasta el cansancio, castigan a la víctima y no al verdugo. Esas sanciones no perjudican a Maduro, lo perjudican a usted y me perjudican a mí. Cuando hablamos sobre las sanciones y sobre la producción en nuestro país, le preguntaba si existían otros índoles sobre la deficiencia en la producción o escasez de algunos de los productos. En esta oportunidad, sobre la deficiencia del diésel en nuestro país. Por lo mismo, Venezuela se había considerado siempre un país por excelencia petrolero y además sus derivados que podrían a través de ellos. ¿Qué ha pasado con la industria en nuestro país durante todos estos años, más allá del bloqueo? Bueno, ha habido indudablemente en los últimos años un manejo irresponsable, un manejo errático, un manejo ineficiente y, por qué no decirlo, un manejo doloso de la industria petrolera que ha llevado a lo que fue una de las principales empresas del planeta a esta situación de precariedad. Eso es absolutamente injustificable y eso es una responsabilidad sin duda de este gobierno y del anterior, que en definitiva son el mismo. Ahora bien, como hemos dicho, esas sanciones no resuelven el problema. ¿Cuál es la lógica perversa de esas sanciones? Bueno, generar una crisis en el país de tal magnitud que se produzca una hambruna, un colapso generalizado, situaciones de violencia y entonces el gobierno se ha desplazado por la fuerza del poder. Ya hemos visto que ese plan fracasó, que ese plan que incluso consideraba a nosotros, a usted y a mí, como efectos colaterales, no importa cuántos mueran, no importa cuántos pasen necesidad, lo importante es sacar a Maduro de Miraflores, ese plan, esa fantasía, afortunadamente fracasó y hoy en día sabemos que el cambio tenemos que producirlo los venezolanos.
Diputado, vamos a una pausa. Regreso, seguiremos conversando. 6:58 minutos de la mañana. Luis Romero nos seguirá acompañando, secretario general nacional de Avanzada Progresista y también miembro de Política Exterior de la Asamblea Nacional. A la pausa, volvemos. La etiqueta primera. 7:01 de la mañana. Seguimos con más de primera página este 25 de marzo del año 2021, conversando con el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Romero, quien es secretario general nacional de Avanzada Progresista y también miembro de Política Exterior de Parlamento Nacional. Nosotros a esta hora vamos a seguir conversando y revisar la participación de la audiencia. Tenemos a Dernis Pernía. Tenemos lo siguiente: ¿por qué no se entrega el negocio del diésel a empresas privadas? Bueno, sí, yo creo que digamos, la dinámica del mercado internacional va a obligar, me refiero al mercado petrolero, por supuesto, va a obligar al gobierno a replantearse unos esquemas de negociación y eventualmente, como está ocurriendo en otros sectores, va a ser indispensable la inversión privada. No habrá recuperación económica en Venezuela sin la participación de los capitales nacionales, privados y los capitales extranjeros. Pero para eso es indispensable la seguridad jurídica y la confianza. Alfonso también nos escribe @IsmaelAlfonso6, ese es el usuario en Twitter. Diputado, las sanciones perjudican y usted solo repite el problema que tenemos. Proponga soluciones que no pasen por el gobierno. Si tenemos camionetas, no podemos traer vacunas y combustibles. Bueno, no entiendo muy bien la pregunta. Yo creo que si no hay combustible, no hay transporte público, no hay transporte de mercancías, no se pueden transportar las vacunas. El tema del diésel es un elemento fundamental. La solución a esto es que los sectores que pidieron esas sanciones, el equipo que acompaña a Juan Guaidó, que fueron los que tramitaron y se afanaron para solicitar la sanción puntual contra el swap el año pasado, vayan y hablen con el gobierno norteamericano y le pidan que retiren esa sanción, al menos esa sanción, que lo hagan por Venezuela, no por sus intereses particulares. Es un clamor nacional, la gente tiene que trasladarse, el transporte tiene que funcionar. Tenemos Servitel, nos escribe: buenos días, su invitado no está en todo acertado, asegura este usuario. Dice lo siguiente: porque el gobierno sigue importando armamento, antimotines y armas de guerra, allí no hay bloqueo. Bueno, indudablemente que el gobierno tiene socios internacionales como Irán, China, Rusia, que le siguen vendiendo armamentos, pues, y en el momento en que a ti se te cierra una puerta, tú abres otra. Pero hay temas que tienen que ver con el sistema financiero internacional, por ejemplo, que son mortales para el país. Venezuela tiene más de 7.000 millones de dólares represados en bancos internacionales. Ese dinero no es de Maduro ni de Guaidó. Por cierto, el dinero con el que se pagan las vacunas tampoco es que es Guaidó o Maduro. Por allí dicen que Guaidó pagó 30 millones de dólares. No, ese dinero es de la nación, es suyo y es mío. Bueno, decía entonces que en el sistema financiero internacional hay más de 7.000 millones de dólares represados de la nación venezolana. Ese dinero pudiera utilizarse para comprar las vacunas que cubran suficientemente a toda la población. Sin embargo, eso sigue allí represado. Tenemos también a Carper, es el usuario. Buenos días. Los médicos venezolanos están muriendo, no están vacunados, pero sí confían en la vacuna cubana en la fase 2 y en unas gotas aceitosas. Bueno, volvemos al mismo tema. Hubo una campaña brutal contra la vacuna rusa, allí está la vacuna rusa. Ocurrió lo mismo con la China, me imagino que ahora vendrá la cubana y luego la iraní y luego la hindú. Y así iremos en esos debates superfluos, intrascendentes, carentes de información sólida que se dan en las redes. Aquí lo importante es que se atienda la necesidad de la gente. Es importante que lleguen las vacunas, es importante que el interés del país se anteponga a la diatriba política estéril. Este debate, donde se está hiperpolitizando, donde se está polarizando el tema de un servicio que le puede costar la vida y que de hecho le está costando la vida a millones de ciudadanos, debe tener una solución pronta. Es importante que el gobierno, que es el que está censurando, bloqueando la vacuna AstraZeneca, provea la solución. ¿Y cuál es la solución? Bueno, que en el paquete de vacunas que tiene COVAX, escojan las que consideran que debe venir a Venezuela, pero que lo hagan pronto. De eso depende la vida de millones de venezolanos. También tenemos una pregunta que hace Arturo Granados en otro tema. Dice: buenos días, ¿usted está de acuerdo con un revocatorio de Maduro o dejar pasar el tiempo? Bueno, eso es una figura que está contemplada en la Constitución Nacional. Ahora bien, este año hay elecciones regionales y municipales. Se van a elegir gobernadores, alcaldes y muy probablemente legisladores regionales y concejales. Una pregunta que yo le hago a usted: ¿cómo vamos a llegar a ese referéndum, a ese eventual referéndum
o mejor dicho, ¿cómo vamos eventualmente a llegar a ese referéndum si perdemos estas elecciones? Bueno, muy debilitados. Si por el contrario ganamos 150 alcaldes y 15 gobernaciones y muchos concejales y muchos legisladores regionales, no llegaríamos mucho más fuertes a ese referéndum, no tendríamos más músculo electoral. ¿No tendríamos acaso mayor capacidad de movilización para derrotar a Maduro con votos? Bueno, pues reflexionemos al respecto. Este año hay elecciones regionales y municipales. Se van a elegir gobernadores y alcaldes y es fundamental que podamos derrotar a este gobierno. Luis Hop también nos escribe, buenos días, como otros que siguen el juego del gobierno, lo único que quieren es el levantamiento de las sanciones, porque ustedes y el gobierno son lo mismo. ¿Qué le responde? Bueno, pero ya eso forma, ese tipo de expresiones forman parte del paisaje. Si por denunciar unas sanciones que terminan perjudicando a la gente, a nosotros nos van a acusar como colaboradores del gobierno, pues que nos acusen. Y si nos van a sancionar, pues que nos sancionen. Nuestro compromiso es con nuestra conciencia y con Venezuela. Tenemos a Raymond. ¿Cómo traen gasolina iraní, pero no traen aditivos para producirla? ¿Cómo intercambian gasoil con otros países y no se produce para el pueblo? Bueno, por eso mismo insisto que es indispensable que se le levante la sanción al swap. Porque en todo caso eso es un mecanismo que va a permitir atender la demanda puntual, la demanda a corto plazo. Ahora bien, para poder restablecer la producción plena de PDVSA hace falta inversiones milmillonarias que, como hemos dicho también en otras oportunidades, van a requerir de la inversión privada y sobre todo internacional. Para que esos capitales lleguen a Venezuela hacen falta por lo menos dos condiciones: seguridad jurídica, que esos capitales puedan llegar con tranquilidad a invertir en Venezuela, y confianza en el país. Nos siguen pidiendo que dé soluciones. Gabriel Camacho dice, se culpa a muchos y nada de soluciones, solo demagogía y demagogos, y no hay soluciones. ¿Para cuándo algo de solución? Bueno, la primera solución es sacar el tema de la vacuna del conflicto político. Es decir, lo primero que tiene que haber es un entendimiento entre los sectores que han pedido las sanciones, en este caso Guaidó y su equipo, que son interlocutores ante el COVAX, ante la comunidad internacional, o por lo menos ante una parte de la comunidad internacional en específico, ante el gobierno norteamericano y el gobierno de Maduro, para que se sienten. Nosotros hacemos y conversen y lleguen a acuerdos. Hacemos un llamado al entendimiento. Hasta en los conflictos más duros, más encarnizados, hay tregua para atenderle a los heridos. ¿Cómo es posible que en esta disputa, en esta diatriba política, a mi juicio subalterna, aquí la gran víctima termine siendo la gente porque no llegan las vacunas? Esto hay que resolverlo. Tiene que haber voluntad política de ambas partes y nosotros los vamos a repetir hasta que se congele el infierno. Tenemos también esta pregunta, la hace Eduardo Valera. Saluda, dice Eduardo Valera, buenos días. ¿Por qué no han discutido una ley de salario digno? ¿Cómo dice? ¿Por qué no han discutido una ley de salario digno? Bueno, sí. Tú sabes, Eduardo, que nosotros levantamos durante la campaña electoral la bandera de la dolarización del salario. Esto es una situación que tampoco se puede postergar. Lo que pasa es que la emergencia del COVID pues está requiriendo el mayor esfuerzo de la clase política demócrata del país para resolver esto puntualmente. Ahora, el tema del salario es un tema puntual. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Es increíble, inaceptable, impensable, es vergonzante que en Venezuela un médico gane menos de $20 mensuales. Y tienen que exponer su vida todos los días en hospitales y clínicas, muchas veces sin los equipos de bioseguridad suficientes. Ese es un tema que hay que atender, porque aquí todos estamos padeciendo una inflación en dólares. Usted sale a comprar un caucho, usted sale a comprar una batería, un repuesto de autobús, una empanada para desayunar y se la cobran en dólares. Y resulta que el salario de la gente es en bolívares. Esta situación tampoco se puede prolongar, porque si no hay recuperación de la capacidad adquisitiva de los consumidores, pues entonces la economía también seguirá cojeando por esa pata. Cuando hablamos sobre la economía, nos nombra mucho el tema de las sanciones con respecto al impacto que ha tenido Venezuela. Recordemos que también a comienzo de semana la ONU tuvo un encuentro virtual en donde se habló sobre el impacto negativo de sanciones de Venezuela, 13 países a favor y 15 en contra en esta moción de los países de la ONU. ¿Qué pasa entonces con las sanciones? Vemos países como Irán, en donde estamos trayendo gasolina desde este país, que ha tenido también sanciones durante bastante tiempo y sigue produciendo. Bueno, lo primero que hay que decir, o en todo caso, otro elemento que hay que añadir, porque de esto hemos hablado suficientemente, es que esas sanciones, Daniela, son ilegales por ser unilaterales.
El único organismo internacional que está aplicado facultado para aplicar sanciones es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esas sanciones no han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Son unilaterales por parte del gobierno norteamericano, por tanto son ilegales. Y además, como ya hemos dicho, terminan afectando a la gente y no al gobierno. Pero eso no solamente ha ocurrido en Venezuela. Regímenes autoritarios como en Cuba, como en países como Cuba, Corea del Norte, Zimbabue, el propio Irán, han sufrido de sanciones muy duras y sin embargo no se han producido los cambios políticos que éstas persiguen. De manera que ese mecanismo, además de criminal, porque castiga a la población, es absolutamente ineficaz desde el punto de vista político. Seguimos hablando también sobre el diésel, uno de los temas que está en la palestra nacional en este momento. Nos hablaba sobre la producción, la cosecha, los estados que están siendo afectados por esto y también el producto final y el consumidor, que es el venezolano. Sí, eso que acabas de mencionar es muy importante. Todos los sectores, las ONG, los gremios agroproductores han denunciado, han advertido que no tienen suficiente diésel para arrancar este ciclo, que es el ciclo de invierno, el ciclo más importante de siembra en Venezuela. Si no hay diésel, no se pueden mover los tractores. El 95% de la flota de tractores que todavía sobrevive en Venezuela funciona con diésel. Si no hay tractores, no se puede preparar la tierra. Si no hay tractores, no se puede echar la semilla y si no hay tractores, no se puede cosechar. Es decir, que ya la ya menguada productividad del campo venezolano va a ser severamente golpeada si no se resuelve el problema del diésel. Por eso es que insistimos que de todas las sanciones, esta es una de las más perniciosas. Esta sanción que fue solicitada por un sector de la oposición extremista el año pasado es una sanción que es un golpe directo al hígado de la gente, del ciudadano común, porque ante la escasez de productos, lo primero que va a ocurrir es un aumento de precios y después vendrá un desabastecimiento, puede venir un desabastecimiento total. Justamente aquí en primera página el día de ayer nos presentaba uno de los invitados y decía que era importante colocar profesionales en cada una de las áreas, que PDVSA, que todos los entes necesitan profesionales de cada área y no dejarlo en manos de militares. Necesitan profesionales para poder resurgir cada una de las industrias. ¿Usted estaría de acuerdo con este planteamiento? Absolutamente, y lo hemos dicho y hemos criticado esa política del gobierno de sacar a los militares de los cuarteles para ponerlos al frente de responsabilidades en las que probablemente no tengan ninguna experiencia. Yo no estoy diciendo que los militares son unos inútiles, en la Fuerza Armada hay profesionales muy capaces, e incluso el desempeño de algunos militares a lo largo de la historia contemporánea de Venezuela en responsabilidades civiles en muchos casos ha sido eficiente. Ahora, cuando usted se da cuenta que hay un manejo mediocre de algunos ministerios o de algunas empresas del Estado que están conducidas por uniformados, usted dice, pero bueno, con tanto talento civil que hay en Venezuela, con tantos jóvenes graduados universitarios que tienen la buena disposición de quedarse luchando en el país y contribuir al desarrollo nacional, ¿por qué no son tomados en cuenta por el gobierno? Bueno, porque prevalece el criterio político partidista y se premia la lealtad política por encima de las capacidades del gerente. Sobre el criterio partidista tenemos un comentario que vamos a leer en la próxima parte. Diputado, ¿nos sigue acompañando a regreso para seguir respondiendo preguntas? Por supuesto, claro que sí. Nos seguirá acompañando Luis Romero, en la próxima parte diputado de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista y miembro de Política Exterior del Parlamento Nacional. Ya volvemos. Luis Romero nos sigue acompañando, diputado de la Asamblea Nacional, secretario general nacional de Avanzada Progresista y miembro de Política Exterior del Parlamento. Diputado, tenemos más participación de la audiencia. Seguimos revisando qué nos están diciendo los usuarios a través de Twitter. Carmina expresa lo siguiente: buenos días, si Rusia puede mandar armas, entonces ¿por qué no puede enviar más vacunas? Solo enviaron 100.000 que ya se acabaron. Eso no me diga que es por las sanciones. No, yo absolutamente falso que sea por las sanciones. Tengo entendido que el gobierno de la Federación Rusa ya envió un nuevo lote de vacunas que está por llegar. Esa es la información que yo tengo. Digamos, recordemos que yo no soy funcionario del gobierno, yo soy un diputado del Parlamento. Puedo pedir información y de hecho lo hacemos constantemente. Ahora, a veces no tenemos el manejo, digamos, puntual de la misma.
Lo que yo sé es que van a llegar más vacunas rusas. Tenemos a Manuel Antonio que nos escribe lo siguiente. Saludos desde Carora, Estado Lara. La vacunación contra el COVID-19 fue un acto criminal. En el IPASME vacunaron solamente a los profesores del madurismo. El IPASME parecía una oficina del Partido Socialista Unido de Venezuela. No me vacunaron a pesar de ser profesor activo y se acabaron las vacunas. Eso es imperdonable. Eso que usted está narrando es precisamente lo que nosotros hemos denunciado y eso es lo que queremos cambiar. Y es por eso que hemos recorrido el país pidiendo el voto. Pero fíjese lo que ocurrió. La gente no salió a votar, hubo una gran abstención y la Asamblea Nacional la controla el partido de gobierno. Si la Asamblea Nacional estuviese bajo el control de la oposición democrática, esa denuncia suya estaría siendo procesada por el Parlamento. Si el Parlamento fuera de oposición, diputado, ¿usted no cree que volverían a colocar una figura como, por ejemplo, la del desacato? Bueno, mire, política, para cruzar el puente hay que llegar a él, ¿no? Usted no puede partir del hecho de que si pasaría esto, no hago esto. Lo cierto es que en Venezuela hay una mayoría que quiere cambiar. En Venezuela hay una mayoría de venezolanos que quieren salir de este gobierno que ha sumido el país en la más profunda ruina y en el colapso económico, político y social como nunca antes se había visto en Venezuela. Pero eso tiene que expresarse a través de una energía de cambio, una energía transformadora, y esa energía es a través del voto. Este año hay elecciones. Mire, profesor Eduardo, este año hay elecciones. Vaya y vote por un gobernador de oposición, vaya y vote por un alcalde de oposición, por un concejal o por un legislador regional. Somos mayoría, vamos a ejercerla. No siga siendo víctima de las perversidades de este gobierno. Vamos a castigarlos con el voto. Tenemos más participación. Díaz Rafal, buenos días al invitado. Usted ha pedido una reunión con el señor Guaidó para conversar el tema de las sanciones. Bueno, con Guaidó hablamos hace ya algún tiempo, cuando estaba iniciándose, estamos hablando del febrero, marzo del año 19. Tuvimos una reunión con él. Cuando digo tuvimos, me refiero a nuestro partido Avanzada Progresista. Le hicimos una serie de planteamientos, le advertimos que no se dejara secuestrar por el extremismo. Sin embargo, pues los hechos posteriores nos demostraron que ya había una decisión política tomada. En abril de ese año se produjo el intento de golpe de Altamira, luego se produjo el conato de invasión, el requerimiento, la solicitud del TIAR. La agenda Guaidó estaba predeterminada por intereses no necesariamente, o mejor dicho, en lo absoluto nacionales. Esa agenda ya se había diseñado en Washington, en Bogotá, y Guaidó lo que fue el ejecutor de una agenda violenta que lo que proponía era generar tal colapso en el país para que se produjesen cambios políticos. Diputado, tenemos poco tiempo. Una última pregunta. ¿Cómo no? Si se privatiza la importación y distribución de combustible, no habría sanciones que cobraran, dice Fernando Camacho. ¿Qué le responde? Eso es una opción que no debe estar cerrada. Yo insisto, sin el concurso del sector privado va a ser muy duro, va a ser muy difícil recuperar la economía. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes. Luis Romero, diputado de la Asamblea Nacional, también secretario general nacional de Avanzada Progresista y miembro de Política Exterior de la Asamblea Nacional, nos estuvo acompañando el día de hoy, 7:24 minutos de la mañana. Vamos a una pausa, regreso más contenidos para ustedes.